Para poder comenzar. Buenas tardes con todos ustedes nuevamente, chicos. Em, Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a seguir viendo identidades trigonométricas de ángulos compuestos entre las fundamentales y las auxiliares. Ahora, observa aquí. Cuando nosotros tenemos el seno de la suma por el seno de la resta, esto va a ser el seno al cuadrado del primero menos el seno al cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Adicionalmente, si es que tenemos el coseno de la suma por el coseno de la resta, profesora, esto será coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de teta. Ahora, profesora, ¿cómo es que usted deduce esas fórmulas? ¿Solamente es reemplazando con la suma y con la resta? Sí. Recuerda que el seno es sen cos, el coseno es cos sen. Para el seno se coloca el mismo signo, para el coseno el contrario. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el problema número 2 nos piden reducir esta expresión. Profesora, tenemos seno de la suma por seno de la resta. Todo esto más el seno al cuadrado. Pero si tienes el seno de la suma con el seno de la resta, tienes la diferencia de los cuadrados del seno de cada uno. Como por ahí estaba reduciéndose. Perdón, acá es más, mira, me he confundido. A ver, vamos a sacar la plumita. Ahí es más. Entonces, profesora, se va a reducir seno cuadrado de y negativo, seno cuadrado de y positivo, y nos estaría quedando que la respuesta es seno al cuadrado de x. No te preocupes, Lady. Ahorita regreso, Eileen. A ver, ahí está, hija. Te pregunto ahora, ¿se entendió el problemita que acabo de hacer? Indícame, por favor.
Continuemos entonces. Esperando sus dudas, chicos, pero parece que no hay ninguna. Aquí tenemos seno al cuadrado de 20 menos seno al cuadrado de 10. Todo esto entre el seno de 10. Profesora, si tenemos seno al cuadrado de 20 menos seno al cuadrado de 10, aquí esto lo podemos trabajar como el seno de la suma por el seno de la diferencia. En ese caso, profesora, esto será seno de 30 por el seno de 10. Simplificamos seno de 10 arriba y abajo y nos estaría quedando seno de 30, que sabemos es igual a un medio. ¿Sí, chicos? A ver, chicos, no estamos muy comunicativos hoy. Díganme, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Están súper apagaditos todos. Ajá, entonces tú querías llamada de atención recién para responder. ¿Ven? Cuando les hablo fuerte recién me responden. A ver, ahora, nosotros tenemos tangente de alfa más tangente de teta más la tangente de la suma por el tangente de alfa por la tangente de teta. Esto va a ser igual a la tangente de la suma. Entonces, profesora, ¿esto cómo lo puedo entender? Mira, ¿tú te acuerdas? A ver, vamos a ver si esta tabletita me deja. ¿Tú te acuerdas que cuando teníamos tangente de la suma, esto era tan tan, guan, tan tan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si lo que está dividiendo lo pasas multiplicando? Tangente de alfa más teta por 1 es tangente de alfa más teta. Tangente de alfa más teta por la tangente de alfa por la tangente de teta sería esto. A ver. Y todo esto es igual a la tangente de alfa más la tangente de teta. Te voy a resaltar por si acaso esto de aquí para que lo puedas encontrar. Mira, está por aquí y por aquí. Profesora, si eso que está restando lo pasamos sumando, tendremos que la tangente de alfa más teta es igual a la tangente de alfa
más la tangente de teta más la tangente de la suma por la tangente de uno y por la tangente del otro. Ay, me confundí aquí. A ver, espérate. Voy a borrar esta última parte. Y nota que lo que en la fórmula está marcado de azul es esto, pero es lo mismo básicamente. Entonces, ¿de dónde nace esa fórmula, profesora? Pues nace de desarrollar la tangente, ¿sí? Cuando tú lo desarrollas se obtiene esa fórmula. Ahora, por parte de la resta, uy, voy a borrar, ¿sí? Bueno, les doy un segundito para que tomen captura, porque tengo que borrar la pantalla. Ahora, tenemos aquí que cuando se trata de la resta, profesora, solamente lo único que cambia son los símbolos, sí. ¿Y esto de dónde se deduce, profesora? Si el de arriba se deduce de la tangente de la suma, el de abajo se deduce de la tangente de la resta. Rosa María, corazón, lo que puse ahorita en la pantallita era la demostración. ¿Sí, hija? Era la demostración. De todos modos, lo voy a hacer con la resta para que lo tengas presente. Mira, si nosotros tenemos la tangente de x menos y, que es igual a la tangente de x menos la tangente de y, entre 1 más la tangente de x por la tangente de y, profesora, lo que está dividiendo va a subir multiplicando. Y lo voy a poner primero con signos de colección para que sepas que esto lo estoy multiplicando con la tangente de x menos y. Y nos dicen que esto es igual a la tangente de x menos la tangente de y. Ahora bien, profesora, hagamos distributiva. Tangente de la resta por 1 es igual que la tangente de la resta. Tangente de la resta por la tangente de x por la tangente de y. Todo esto es igual a la tangente de x menos la tangente de y. En ese caso, profesora, nosotros diremos que la tangente de x menos y es igual a la tangente de x menos la tangente de y menos la tangente de x menos y por la tangente de x y por la tangente de y. ¿Sí, chicos?
No te preocupes, hija. Veamos ahora un ejemplo, un ejercicio, ¿sí? Aquí está. A nosotros nos dicen tangente de 2x más tangente de 3x más tangente de 5x por tangente de 3x por tangente de 2x. Profesora, nosotros tenemos aquí la expresión, la estamos llamando k por cuestiones de orden. Ahora, si notas bien, 5x es lo mismo que la suma. Profesora, nada más, en realidad, chicos, lo que se hace aquí es que tú tienes que notar esto. Si tienes tangente de 2x más tangente de 3x más tangente de la suma por el y por el, lo que vamos a hacer aquí es que su resultado va a ser justamente la tangente de la suma. Pero 2x más 3x es 5x. ¿Se entendió la idea, chicos? Muy bien. Ahora, a ver, díganme ustedes, ¿cuál creen que es el resultado en este problemita? No, Talía. Los paréntesis cambian todo, porque en el tangente, entre paréntesis 3x más 2x, eso es tangente de 5x. Pero si no les pones el paréntesis, estarías hablando, eh, estarías hablando de tangente de 3x y aparte sumarle 2x. A ver, díganme ustedes, chicos, ¿cuánto creen que sale ese problemita?
Veamos entonces, chicos. Profesora, nosotros tenemos tangente de 40 más tangente de 20 más raíz de 3. Ojo con esa raíz de 3. ¿Por qué, profesora? Porque justamente esa raíz de 3 la puedes reemplazar por un valor que es la tangente de... ¡Ay! ¿Qué pasó? Que es la tangente de la suma. ¿De qué suma, profesora? De 40 y 20. Entonces, el total de esa expresión también va a ser raíz de 3, que es la letra B. Me da gusto que hayas entendido bien la fórmula. Me da mucho gusto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Lady. Continuamos entonces, si no hay ninguna duda. Ahora, cuando nosotros tenemos la tangente de un ángulo más la tangente de otro ángulo, esto se puede traducir en el seno de la suma de estos ángulos dividido entre el producto de cosenos. Si es que fuera resta, tomamos la resta. Profesora, no entiendo muy bien a qué se refiere usted con esto de aquí. Voy a ponerte por aquí la demostración para que me entiendas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el seno de la suma entre el coseno de alfa por el coseno de teta? Recuerda que el seno de la suma es sen cos, a ver, seno de alfa, coseno de teta, seno de teta, coseno de alfa. Pero todo esto está dividido entre el coseno de alfa por el coseno de teta. Ahora, recuerda que cuando tienes una suma en el numerador y en el denominador hay un solo término, lo puedes separar como suma de fracciones homogéneas. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ahora, profesora, coseno de teta arriba, coseno de teta abajo, coseno de alfa arriba, coseno de alfa abajo. Entonces, vamos a tener seno entre coseno, tangente. Seno entre coseno, tangente. Eso quiere decir, profesora, que si trabajamos con el seno de la suma, lo podemos separar en la suma de tangentes, sí. Y si fuera resta, lo separas con la resta. ¿De acuerdo? Tómale por ahí captura. No me acuerdo si es que va a alcanzar el espacio porque ahí les he puesto varias
varias fórmulas. Ahora bien, ¿saben? Yo sabía que había escrito bastante. Profesora, ¿qué pasa si hablamos de la cotangente? En realidad es lo mismo, pero yo siempre he pensado que un alumno debe ser incrédulo. ¿A qué se refiere usted, profesora, con incrédulo? A que me tienes que preguntar, no tienes que creerme todo ciegamente. Como ya hicimos el primero con la suma, vamos a hacer el segundo con la resta. Tenemos seno de la resta entre seno de alfa por seno de teta. Profesora, el seno de la resta es seno coseno, sen cos, menos sen cos. Todo esto entre seno de alfa, seno de teta. Profesora, lo vamos a separar en la resta de dos fracciones homogéneas. Sí, acá tenemos sen cos. Y aquí también. En ese caso, profesora, seno de teta arriba y abajo, seno de alfa arriba y abajo. Disculpen. Y nos quedaría coseno de alfa entre seno de alfa menos coseno de teta entre seno de teta. Pero coseno entre seno es cotangente. Ahí está. Indícame por favor si es que quedó clara esa parte. Ah, claro, Rosa María. Si es que dice más o menos, quiere decir que se usa la fórmula por un lado para la suma, pero también se puede usar para la resta. Ujú. Sí, hijita. Disculpa que recién te había leído, corazón. Me está demorando en cargar un poquito el chat. No hay problema, hijita. Ahora, vamos a limpiar. Nos dicen 1 más la tangente de alfa por la tangente de teta es igual al coseno de la resta eh, entre el producto de cosenos.
Observa aquí. Número 1, tengo que hacerte notar que en este caso, si tomas la suma, va a ser el resultado con la resta. Si tomas la resta, va a ser el resultado con la suma. Aquí sí los signos son opuestos. ¿De acuerdo? Mira, ¿qué pasaría, profesora, si empezamos con el coseno de la resta? Coseno de alfa menos teta entre coseno de alfa por coseno de teta. Profesora, el coseno de la resta es cos cos, sen sen, pero acuérdate que para el coseno es lo opuesto. Ahora, profesora, esto está dividido entre el coseno de alfa por el coseno de teta. Si lo separamos en fracciones homogéneas, tenemos esto y más seno de alfa, seno de teta, entre coseno de alfa, coseno de teta. Profesora, esto es igual. Me da 1 más aquí. Si asocias seno de alfa con coseno de alfa, te da tangente de alfa. Si asocias seno de teta con coseno de teta, te da tangente de teta. ¿Se entendió por ahí esa demostración, chicos?
Profesora, la demostración para este último que nos acaba de colocar es igual. La verdad sí, es exactamente igual. Voy a tratar de hacerlo en la parte lateral para que no se queden con la duda. A ver, tenemos coseno de la suma entre seno de alfa por seno de teta. Profesora, el coseno de la suma es cos menos en sen. Todo esto entre seno de alfa y seno de teta. Si lo separamos en dos fracciones homogéneas, vamos a tener coseno de alfa por coseno de teta entre seno de alfa por seno de teta, y aquí seno de alfa por seno de teta entre el mismo. Profesora, coseno entre seno me da cotangente. Por aquí también me da cotangente. Seno de alfa, seno de teta, arriba y abajo, me da 1. Pregunta, chicos, ¿se entendieron las 4 demostraciones? Veamos ahora algún ejercicio. A ver. Díganme ustedes, chicos, ¿cuánto creen que sale esa preguntita?
Ay, perdón, ya ayer no me había dado cuenta. Ok, repito. Nosotros tenemos aquí que L es el seno de la suma entre el producto de cosenos, pero ya habíamos visto que el seno de la suma entre el producto de cosenos era la suma de las tangentes, pero como tienes tangente positiva y tangente negativa, eliminas, simplificas, reduces, quitas, y nos estaría quedando finalmente que L es la tangente de X. ¿Sí? Muchas gracias, Lady. Veamos ahora. A ver, ¿cuál crees que es el resultado aquí? Muy bien. Veamos entonces. Profesora, nos dicen seno de X menos Y entre el producto de cosenos. Seno de Y menos Z entre el producto de cosenos. Seno de Z menos X entre el producto de cosenos. Para esto, para esto, tenemos que recordar que si era seno de la resta, se separaba en resta de tangentes. Ahora, profesora, tangente de X positiva, tangente de X negativa. Tangente de Y negativa, tangente de Y positiva. Tangente de Z negativa, tangente de Z positiva. Todo se elimina y nos queda que la respuesta es 0. Muy bien. Ahora, veamos aquí esta propiedad que es muy importante. Si nosotros tenemos A por el seno de X más B por el coseno de X, y esto es igual, vamos a tener que esto es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, tanto de A como de B, por el seno de X más phi. Ahora, profesora, ¿cómo determino phi? Para poderlo determinar tienes que tener consciente que el seno de phi es b entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.
Y el coseno de phi es A entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ahora, esta formulita, chicos, en realidad nos sirve bastante para hablar de máximos y mínimos. Yo aquí tengo justo un ejercicio en el cual lo vas a entender mucho mejor. A ver. A ver, espérate, que creo que he movido la diapositiva. Es este de acá. Nos dicen, calcula la suma del máximo y mínimo valor. Nos dicen 5 por el seno de x más 12 por el coseno de x. En este caso, profesora, el máximo y el mínimo valor, ¿cómo se calcula? Ese 5 y ese 12 que multiplican al seno y el coseno, vas a tomar menos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y más la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, profesora, voy a tener 25 más 144 es 169, su raíz cuadrada 13. Entonces, el mínimo valor de esa expresión va a ser menos 13. El máximo valor de esa expresión va a ser 13. Como nos piden que sumemos al mínimo y al máximo, el resultado va a ser 0. Profesora, ¿solamente se aplica así? Sí, chicos, nada más. No tienen por qué, no tienen por qué enredarse mucho. Uy, Ariana, perdón, corazón, a ver. Ahí está. En realidad sí, Javier. Si es que tú sabes la fórmula correctamente, no va a hacer falta que te hagas un lío. Automáticamente, si te piden la suma, vas a saber qué hacer. Ariana, por favor, corazón, si es que todavía no has terminado, trata de tomar una capturita para poder avanzar. Ahora vamos a ver este problemita. Este no es con máximos y mínimos, solamente es un truquito. Mira, el seno de 20 grados lo vas a expresar como 1 por seno de 20.
El coseno de 20 grados está acompañado por raíz de 3 y todo esto viene dividido entre seno de 80. ¿Qué pasa si multiplicas por 2 y divides por 2? ¿A qué se refiere, profesora? 2 por 1/2 me va a dar 1, que está con el seno de 20. 2 por la raíz de 3 sobre 2 me va a dar esa raíz de 3 que está con el coseno de 20. Y todo esto viene entre el seno de 80. Profesora, nosotros sabemos que 1/2 es coseno de 60 y raíz de 3 sobre 2 es seno de 60. Mira, ahí está. Solamente hemos hecho los cambios. En vez de 1/2, coseno de 60, en vez de raíz de 3 sobre 2, seno de 60. ¿Por qué, profesora? Porque ahí tenemos sen cos, sen cos. Entonces, sen cos, esto va a ser el seno de la suma. Y 60 más 20 es 80, profesora. Por lo tanto, la respuesta aquí sería... Confírmame, por favor, si se entendió. Chicos, les juro que no sé qué está pasando
con el Teams que es, no sé por qué, solito se apaga el micro. Yo estoy hablando y de la nada se apaga y no me da como no, yo no lo deshabilito, se apaga solito, tengo que estar atenta. A ver, repito, corazón, no, no me acuerdo quién fue la que me preguntó. Sofía. A ver, voy a borrar todo y repito. Nosotros tenemos 1 por seno de 20, tenemos raíz de 3 por el coseno de 20. Primero voy a trabajar solo con el numerador para ganar un poquito de tiempo. Si tú multiplicas por 2 y divides entre 2 a un término, no lo afectas, porque el mismo cambio se puede ir y no hay problema, no se afecta en nada el enunciado. Ahora, vas a factorizar el 2 que está multiplicando. Nos estaría quedando 1/2 por el seno de 20 más raíz de 3 sobre 2 por el coseno de 20. Pero profesora, 1/2 es lo mismo que el coseno de 60. Raíz de 3 sobre 2 es lo mismo que el seno de 60. Si te das cuenta, lo que has logrado es sen cos, sen cos. Profesora, sen cos es el seno de la suma. Esto será 2 veces el seno de 80. Pero como era eso en el numerador y en el denominador ya tenías seno de 80, se simplifica y te queda 2. Ahora sí, chicos. Ahora, mira aquí. ¿Qué pasaría si habláramos de 3 ángulos? Decimos que alfa más beta más teta es igual a npi. ¿A qué se refiere, profesora, con npi? A que puede ser 180, 360, 540, 720 y así, así, así. Es decir, múltiplos de 180. Ah, ya, profesora. Si la suma de los 3 ángulos es un múltiplo de 180, se cumple que la suma de las tangentes es igual al producto de las tangentes. ¿Qué más se cumple? Que si tomamos las cotangentes de 2 en 2, cotangente de alfa, cotangente de beta, cotangente de beta, cotangente de teta, cotangente de alfa, cotangente de teta, aquí el resultado va a ser 1. Finalmente, si es que hablamos de la suma de 3 angulitos y su resultado
es 2n más 1 pi medios. Profesora, ¿a qué se refiere con pi medios? A 2n más 1 pi medios impares, profesora. Puede ser pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios o sus equivalentes en los hexagesimales. ¿Qué se cumple aquí? La suma de cotangentes es el producto de cotangentes. Y producto 2 a 2 de tangentes es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, para que tengas como referencia, nos queda un poquito de tiempo, nos queda, chicos. Aquí pueden ser la suma 180, que es 1 pi, 2 pi, que es 360, 3 pi, que es 540, y así, así, así. Aquí no. Aquí puede ser pi medios, que es 90. Puede ser 3 pi medios, que es 270, y así, así, así. Entonces, él es impar. Él no, él puede ser par o impar. Ahora bien, vamos a terminar con este problema que es el número 1. Y nos dicen indicar verdadero y falso. Nosotros tenemos aquí seno de 30 más x por el seno de 30 menos x. Profesora, nosotros sabemos que el seno de la suma, ay, acá me confundí, por el seno de la resta es el cuadrado del seno del primero menos el cuadrado del seno del segundo. Pero el seno de 30 es un medio. Y aquí sería un medio al cuadrado, que es un cuarto. Un cuarto menos seno cuadrado de x, profesora, el primer ítem es verdadero. En el ítem 2, coseno de la resta por coseno de la suma. Profesora, coseno de la resta por coseno de la suma es el cuadrado del coseno del primero menos el cuadrado del seno del segundo. Pero el seno de 37, profesora, esto es 3/5, que va al cuadrado. Entonces tendremos coseno al cuadrado de y menos 9/25. Por lo tanto, el ítem 2 también es verdadero. El ítem número 3, tangente de x más tangente de y, esto es seno de la suma entre el producto de cosenos. Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos demostrado incluso, y su resultado es verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Muy bien. Dame un segundo, por favor, para revisar si ya se activó tu formulario. A ver. Recuerda que ya la siguiente clase estamos entrando a intermedio, ¿ah? Ya todo se vuelve mucho más interesante. Ya no estamos a nada del intermedio. Ya la siguiente clase nos toca intermedio. Por si acaso ya te cargué el material. El formulario todavía me sale cerrado. A ver, voy a esperar unos segunditos. Ya está activado el formulario, chicos. Por favor, a resolver. No se vayan sin resolver el formulario. Gabriel, es lo único que has escrito toda la clase.
Muchas gracias, Lady. Ella les ha dado el acceso por ahí al formulario si es que alguno no lo puede encontrar. Entonces, no los interrumpo, chicos. Vamos a trabajar con el formulario, ¿sí? Muy bien, Agustín.
Bien, chicos, entonces nos despedimos hasta la próxima semana, el día lunes en el Full Práctica. Cuídense mucho, chicos.